Muy buenas noches, hermanos amados. Gracias a Dios que hoy podemos continuar nuestro estudio de Efesios. Permítame hacer una oración y hoy continuamos con el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Señor, te quiero agradecer por lo bueno que eres. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos muestre la verdad, nos muestre en tu palabra que es solamente por tu poder y que por fe, por confianza en ti, descansemos en tu palabra, Señor, para vivir la vida cristiana solamente por el reflejo tuyo a través del Espíritu controlando nuestras vidas. Te doy gracias y quiero hoy pedir especialmente por las familias, por los hogares de nuestra iglesia, eh, por la relación matrimonial que afecta tanto a la sociedad, Señor, y que tú utilices a los creyentes que dependen en tu Espíritu Santo para ser de bendición para el mundo entero y para el lugar donde se encuentran. Pido por la iglesia aquí en Cuenca, te necesitamos, Señor, que podamos, por tu poder, ser de bendición para los que están alrededor de nosotros, Señor. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy continuamos con la sección de Efesios capítulo 5. Y algo muy importante que nosotros hemos dicho en esta sección del capítulo 5, desde el versículo 18 en adelante hasta el final, es que eh, esto es solamente posible bajo el control del Espíritu Santo en nuestras vidas o la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, que quiere decir el control del el que guía, el que nos dirige, el que eh, nos capacita y también el que produce en nosotros eh, la vida de Jesucristo aquí en esta tierra. Esto no es posible en las fuerzas humanas. Si usted se pone a leer Efesios capítulo 5 en adelante y no considera lo que, lo que dice los versículos 18 al 21, entonces no, no es posible la relación matrimonial en la que cada uno se somete el uno al otro y ambos se someten al Señor. Esto es solamente posible eh, por la vida en descanso en la verdad, descanso en lo que ya somos en Cristo Jesús, por la obra terminada de la cruz en el creyente. No es posible en nuestras fuerzas, es solamente posible como un acto milagroso de parte de Dios que produce en un hogar, en esposos y esposas que están sometidos a su voluntad, el someterse unos a otros para hacer su voluntad aquí en esta tierra, de, de reflejar su vida, de compartir su palabra en su hogar y en el contexto también de la iglesia local que nos necesitamos tanto, ¿ok? Entonces, voy a leer los versículos del 18 al 21 y luego vamos a la parte que nos atañe el día de hoy, que es los versículos 25 al 33 de Efesios capítulo 5. La semana pasada vimos lo referente a las esposas, hoy vamos ver lo que toca a los esposos, ¿sí? Ahora no piensen que es algo separado, ¿sí? Todo esto va junto y tiene mucha relación en la dependencia en el Espíritu Santo en nosotros, ¿ok? Entonces, versículo 18 del capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y es en esta parte de someterse unos a los otros
que es solamente posible por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, al caminar en base a la verdad, en base a la palabra de Dios. Ahora, si leemos lo que continúa de los versículos 25 hasta el 33, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, en esta sección, mis amados hermanos, hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver, que la tarea principal de los maridos hacia sus esposas es de amarlas. Dice ahí: maridos, amad a vuestras mujeres. Y Pablo pone la comparación de cómo Cristo amó a la iglesia, em, y se entregó a sí mismo por ella. El amor habla acerca de la vida de Jesucristo, del reflejo de Dios en nosotros. Un amor incondicional, un amor sin esperar nada a cambio, un amor que dio su vida por la iglesia, por hombres pecadores, ¿sí? Para cuidarla, ¿sí? Entonces, el amor que Dios habla aquí tiene que ver en varios aspectos, ¿no? Y el primero de ellos es que este amor del marido hacia la esposa debe ser un amor sacrificial. El versículo 25 dice: amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En cuanto a lo que es el amor verdadero, tiene que ver con no ver algo, buscando algo para mi provecho propio del marido, sino para el provecho de la otra persona. Miren, por ejemplo, conmigo, pongan una señal en Efesios capítulo 5 y vamos a ver lo que dice Primera a los Corintios capítulo 13 y el versículo 5. Primera a los Corintios capítulo 13 y el verso 5 dice, referente al amor, porque este capítulo de Primera a los Corintios habla acerca del ejercicio de los dones en el servicio al Señor. Pero dice: el amor es sufrido, es benigno, el versículo 4. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando dice aquí, no busca lo suyo, es muy importante porque la raíz de los problemas en el matrimonio es del egoísmo. Pero alguien que por dependencia en el Espíritu Santo, porque recuerden lo que dice Efesios capítulo 5 y el versículo 18, donde vemos el reflejo de que alguien está andando en el Espíritu, dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y alabando al Señor en vuestros corazones, hace, perdón, tiene que ver con la palabra de Dios, con el recordar o con el estar
controlados por lo que Dios dice. Eso nos muestra que si no creemos, y es decir, si ni siquiera sabemos lo que dice la palabra, lo que Dios dice en ella, quién es Él, lo que Él ha hecho, entonces es imposible depender o ser controlado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la importancia de conocerle, por eso la importancia de acudir a Él en fe, es decir, Dios, tú tienes la razón, yo estoy mal, tú eres santo, separado del mal, y muéstrame en tu palabra lo que tu voluntad. Y al hablar entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos de espirituales, tiene que ver con Dios gobernando nuestro pensamiento al conocerle a Él. ¿Sí? Una manera de el amor sacrificial tiene que ver también con dedicarse a conocer de la palabra de Dios, porque eso es de beneficio para mi esposa. El dedicarse a aprender de Dios en su palabra. ¿Sí? No se trata simplemente de hablar por hablar, sino eh, que el control, esa llenura del Espíritu Santo en una persona, tiene que ver con que le conozcamos. Ahora, no solamente algo intelectual, y eso he dicho varias veces, nadie puede conocer a Dios si no es a través de la obra de Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios si es que no ha nacido de nuevo. Eso quiere decir, si es que todavía no ha confiado en Cristo Jesús como su Salvador personal, está muerto espiritualmente y no puede ser controlado por el Espíritu Santo. Si este capítulo 5 de Efesios no tiene que ver con una lista de cosas que hacer para el hombre para ser mejor, sino más bien tiene que ver con porque soy un hijo de Dios, porque he nacido de nuevo, porque he creído al Evangelio, que soy pecador y que Cristo Jesús murió por mis pecados, que los clavó en una cruz y en esa cruz también eh, el hombre viejo murió, es decir, mi naturaleza pecaminosa fue clavada ahí en la cruz para ya no obedecer más al pecado, para ya no ser más esclavos del pecado, sino ahora estar libres para adorar a Dios a través de la relación matrimonial. ¿Sí? Al someterse los unos a los otros, primero al Señor y luego mutuamente. Entonces, eh, es necesario que el marido que está sometido a Cristo y lleno del Espíritu Santo, eh, eh, pueda, por estar sometido a Cristo y lleno del Espíritu Santo, o sea, controlado por Él, el marido eh, viva de una manera en la que pueda amar a su esposa sacrificialmente, es decir, no buscar algo a cambio, sino para el beneficio de la otra persona. Recuerden que hemos dicho algo importante, un matrimonio donde el Espíritu Santo controla sus vidas, donde los creyentes viven en dependencia de la verdad, de Dios Todopoderoso, en dependencia del Espíritu Santo que controla sus vidas, tanto la esposa como el esposo están sometidos al Señor, dependen en Él, se someten el uno al otro porque se someten a la voluntad de Dios. El marido, al sacrificarse, ya sea buscando la oportunidad para que la esposa pueda descansar en Dios, pueda servirle al Señor en su hogar a través de glorificarle a Él dentro del hogar,
tiene que ver con que el marido se sacrifica para que ella pueda estar bien, ¿sí? Para que ella pueda conocer del Señor. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Si vimos la semana pasada que algo muy importante entre esposos es estudiar su palabra, el orar juntos, el buscar la voluntad de Dios, la dirección del Señor. Y aquí, en el amor sacrificial del parte del marido para la esposa, tiene que ver también con eso. Entonces, eh, el marido ha sido puesto para, para cuidar de su esposa y amarla, ¿sí? Para amarla de una manera sacrificial, como Cristo Jesús dio su vida para, para la iglesia, ¿ya? Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Ahora, también el amor de parte del esposo hacia la esposa, recuerden que es como un producto o un fruto del control del Espíritu Santo en la vida del esposo, habla acerca de santificar a la esposa. Y dice aquí en el versículo 26, cuando Cristo hizo esto por la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra santificar tiene que ver con poner aparte, como estar apartado con un propósito específico. En el matrimonio, tanto el marido es apartado para su esposa como la esposa está apartada para el marido, ¿sí? El marido le pertenece a la esposa y la esposa le pertenece al marido, ¿ok? Recuerden que esto es solamente posible al ser guiados por el Señor. Y dice ahí, y para santificarla, habiéndola, tiempo pasado, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí nos hace referencia a la palabra de Dios, ¿sí? Miren, por ejemplo, poniendo una señal aquí en Efesios capítulo 5, miren conmigo lo que dice Juan capítulo 15 y el versículo 3. Juan capítulo 15 y el verso 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren también lo que dice Juan capítulo 17 y el versículo 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lejos de la palabra de Dios, una persona no puede ser apartada para el uno al otro, o sea, en la relación matrimonial. Si nuestra mentalidad todavía es una mentalidad mundana, en donde el yo manda y no está en base a lo que ya nos pasó en Cristo Jesús, donde el yo fue crucificado, es el lugar que le corresponde y a través de su palabra, las epístolas de Pablo, a quien Dios dio a conocer el mensaje de la cruz, nos muestran que el lugar que le corresponde al hombre egoísta es en la cruz, es crucificado. Y el que manda ahora, o el que debe tener el lugar de guiar nuestra alma, es el Espíritu Santo. El alma es la mente, voluntad y emociones. Y por nuestra mente, por conocer, por creer en la verdad, también ahí somos puestos aparte, porque somos de Él. Eso nos muestra en su palabra que tanto el marido como la mujer les pertenecen el uno al otro. No es
cada quien jala para su propio beneficio, sino que ambos tienen un propósito mutuo, que es el hacer la voluntad de Dios. Pero por haberle conocido, por saber quién es Él, por haber experimentado su amor. Y eso es lo que Dios, a través del Espíritu Santo, hace en la relación matrimonial. ¿Sí? Es ese amor de Cristo que a través de su palabra nos muestra, nos guía, y eso santifica a la relación. Son puestos aparte con el único propósito de adorarle al Señor, y en la relación matrimonial, el uno para el otro, para depender ambos en el Señor. ¿Sí? A que cada uno sea más como Cristo, como dice el propósito de Dios para cada creyente, es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ese amor sacrificial de parte del esposo tiene que ver para motivar a su esposa a que le conozca y dependa en el Señor, tanto como el amor de la esposa o el respeto de la esposa a su marido es de motivar a que Dios haga su voluntad en el esposo, y es de hacerle a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces, el amor del esposo tiene que ser uno sacrificial, es decir, un amor verdadero que no busca lo suyo. Dos, un amor que santifique a la esposa, y eso es de poner la parte, tanto él como la esposa están separados para adorar al Señor, y para el uno para el otro, y cualquier interferencia entre ellos eh, es pecado, ¿sí? Cualquier interferencia. Y eso tiene que ver con egoísmo. Cualquier cosa que separe al hombre de la mujer es pecado, y eso lo que hace es lastima. Ahora, fíjense conmigo lo que sigue aquí en Efesios, y regresemos a Efesios capítulo 5, versículos 28, 29 y 30, porque nos da un ejemplo de esto que puede lastimar a la relación por el pecado. Y dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y aquí muestra otra cosa de cómo debe ser el amor de marido hacia la esposa. Uno, debe ser sacrificial. Dos, debe ser para santificarla. Y tres, debe ser un amor que satisface a la otra persona. ¿Sí? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿Sí? Eh, la, la, la unión matrimonial tiene varios aspectos, ¿sí? Cuando una persona está unida en matrimonio con otra, no solamente se unen dos cuerpos, porque el ser humano no es solamente un cuerpo, sino el ser humano está compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu. Y en la unión matrimonial no solamente se unen dos cuerpos, en la relación sexual no es solamente la unión de dos cuerpos, sino tiene que ver también con una unión de pensamiento,
en el alma, ¿sí? De emociones, ¿sí? De voluntad, de ceder sus derechos o de brindar a la otra persona el lugar que le corresponde por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en la unión o en la relación sexual, no solamente se unen dos cuerpos, sino mente, alma, eh, más bien el alma, la mente, voluntad y emociones, pero también en la parte espiritual. Y eso es muy importante porque ese amor que busca que estén unidos pone en primer lugar a la otra persona para cuidarla, para sustentarla. Y en ese sentido, la unión de marido y mujer debe estar sobre el valor, o más bien dicho, debe estar, ser más importante que otro tipo de relaciones, ¿sí? Tanto la mujer depende en su esposo como el esposo depende en ella. Si es que el esposo depende más en sus padres que en su esposa, ahí hay algo que está resquebrajando esa unión entre ellos, que no les permite estar completamente unidos en cuerpo, en alma y en espíritu, ¿sí? Que no les permite estar totalmente sometidos de los unos a los otros. O si es que nuestros hijos llegan a tomar un lugar más o superior a la relación de marido y mujer, también afecta esto al matrimonio. Por eso, ver la vida a la figura que el apóstol Pablo pone aquí de cómo Cristo amó la iglesia nos ayuda mucho, porque aunque el matrimonio dura mientras la persona vive aquí en esta tierra, la unión que nosotros tenemos en Cristo es eterna, ¿sí? El matrimonio fue establecido para durar la vida del matrimonio, ¿sí? La vida las personas que se casan. Pero nuestra unión con Cristo es eterna. Ahora, cuando una persona depende en el poder del Espíritu Santo, en el matrimonio, aquí en esta tierra, tiene como deseo el reflejo de Dios en ese hogar que muestra cómo es el cielo aquí en esta tierra, es decir, un lugar que depende en su palabra, porque le conoce, hablando entre ellos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias a Dios. Gracias por todo, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que en el matrimonio hay cosas difíciles, hay momentos alegres, hay momentos tristes, pero el dar gracias a Dios tiene que ver con que nuestra confianza, nuestro gozo, no está basado en las circunstancias, sino está basado en quiénes somos en Cristo Jesús. Y el marido al sacrificarse, al tener un amor sacrificial, al tener un amor que santifique a la esposa, al tener un amor que satisfaga las necesidades de la esposa, también lo que está viendo es que ella le conozca, que ella sepa el amor del Señor. ¿Sí? Entonces, estos tres aspectos son muy importantes en la vida de la pareja al depender los unos a los otros, ¿sí? Y recuerden que esta parte de la relación matrimonial es simplemente la primera de tres cosas que Dios, por medio de este pasaje de Efesios capítulo 5, nos muestra se va esto hasta el versículo 9 del capítulo 6, porque tiene que ver con someternos los unos a los otros, dependiendo del poder del Espíritu Santo en lo que es el contexto de la iglesia, tanto en el hogar, tanto en la relación de padres e hijos,
como en la relación de empleados y empleadores, que ya vamos a ver más adelante, pero por ahora, en la relación matrimonial, el amor del esposo tiene que ver con amor sacrificial, tiene que ver con un amor que están separados del uno al otro para adorar al Señor. Y tiene que ver con un amor que está tan unido, que busca el cuidado de la otra persona, que sea algo satisfactorio. ¿Sí? Y para que eso pase, tiene que ver con depender en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué los matrimonios tienen problemas? ¿Por qué los matrimonios fracasan o tienen dificultades? Y hay varias razones. Una de ellas es porque no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, antes de casarse, una persona tiene que conocer al Señor, tiene que saber lo que Dios quiere, eh, conocer la verdad, ser limpio por la palabra de Dios, por haber creído y descansar en ella. Y eso le muestra que no debe casarse un creyente que confía en el Señor, ni por idea casarse con un no creyente, porque en la relación matrimonial no solamente se unen dos cuerpos, sino es alma y espíritu. Sí, y si no están viendo la vida en sumisión al otro, en dependencia del Espíritu Santo, en control para buscar el beneficio del otro, no se puede. Un no creyente no puede agradar a Dios. Sí, es esclavo del pecado, separado de Dios, y lo único que busca o lo que puede hacer es pecar. ¿Sí? Entonces el creyente que conoce sabe que no es la voluntad de Dios y no debe meterse por ese camino. Si lo hace, es un camino de incredulidad y muy triste, porque no sabe si es que el esposo o la esposa lleguen un día a conocer al Señor. Y en cuanto a las cosas de Dios, no pueden estar juntos. En cuanto a lo que es el matrimonio, no pueden estar completamente unidos, separados del uno del otro, porque el uno es no creyente, ¿sí? Y al no ver las cosas como Dios las ve y no tener la capacidad, porque no tiene el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, están separados en ese aspecto y nunca podrán eh, eh, cumplir con todo el potencial que Dios ha puesto para el matrimonio, para bendecir a la sociedad, para bendecir al mundo entero a que conozca de la verdad, de que le necesitamos, de que somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús, a Él, al poder de su Espíritu Santo para vivir aquí la vida cristiana. En, en el caso de, de, perdón, también en el caso, ya, también en el caso de, eh, de dos creyentes. Es posible que entre dos creyentes, por más que ambos tengan el Espíritu Santo, no sea la voluntad de Dios que se casen. Sí, recuerdo al hermano que nos casó a nosotros. La primera pregunta que nos hizo ¿por qué quieren casarse? ¿Sí? Y tanto mi esposa como yo dijimos, porque creemos que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y recuerdo que dijo, si hubieran dicho alguna otra cosa, que es porque se aman mucho, o porque no pueden vivir el uno separado del otro, no les hubiese casado. Porque si no es la voluntad de Dios, no, no conviene que se casen. ¿Sí? Eh, entre dos creyentes tienen que saber cuál es la voluntad de Dios. Tienen que saber y conocer a Dios soberano y someterse a Él. Si es que es la voluntad de Dios, hágalo, porque ahí
saben que es Él el que les cuida, el que les guía. Pero si no, entonces es un problema difícil. Ahora, aun si se casan en la voluntad de Dios, o sea, ambos son creyentes y se casan dentro de la voluntad de Dios, aún así deben quedarse en la voluntad de Dios, y ahí es donde se aplica este pasaje de Efesios capítulo 5 versículos 18 en adelante, y donde nos da los ejemplos aquí, donde dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aunque se casen en la voluntad de Dios, para tener un matrimonio que alabe al Señor, que sea de bendición, que sea de bendición para sus hijos, para la iglesia, deben quedarse en la voluntad de Dios, y eso tiene que ver con depender en el poder del Espíritu Santo, por conocer su palabra, por estar en una dependencia del Señor, sometidos a la voluntad de Él, no por temor, sino porque creen en la verdad, porque creen en Dios que produce la vida de Jesucristo en el creyente, que ha sido crucificado, que ha muerto juntamente con Él, que ahora vive por el poder de la vida resucitada de Jesucristo para alabarle a Él. ¿Sí? Y ahí produce el fruto del Espíritu Santo en su vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice esto. Recuerden que estamos hablando acerca del amor del marido hacia la mujer. Y dice Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Y esto es la vida de Jesucristo en el creyente. ¿Sí? Ambos necesitan caminar en el Espíritu Santo. Y para eso es necesario conocerlo. Miren con lo que nos dice Colosenses capítulo 3, los versículos de 16 en adelante. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese fortalecidos en el hombre interior tiene que ver con quiénes somos en Cristo Jesús, con la vida de Él resucitada en nosotros, con la dependencia del Espíritu, el ser llenos del Espíritu Santo, por conocer la palabra de Dios, por creerla y descansar en ella, por conocer a nuestro Dios. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Recuerdan que ese conocer va por algo íntimo, de que lo veo, lo creo, lo he experimentado, así es el amor de Dios en nuestra vida, es de Él controlándonos, de Él solamente, Él, por su Espíritu Santo en nosotros, produce matrimonios felices, ¿sí? Matrimonios que le agraden a Él. Y voy a cambiar la palabra felices por matrimonios llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo en sus vidas. Porque la felicidad es pasajera. La felicidad puede durar minutos, segundos, pero el gozo de Dios permanece para siempre, como la unión que nosotros tenemos con Él. Y así, en el hogar, no importa la situación que tengan, el gozo del Señor sostiene ese matrimonio para dar la vida por la otra persona, para estar separado del uno al otro, para buscar el provecho de la otra persona. Dice aquí, eh, versículo, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El que tiene el poder para hacer esto es Él en nosotros, es Cristo Jesús en el creyente,
que camine y depende en la verdad. Por eso, Efesios 5:18, de ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 21 de Colosenses 3. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y eso es por el poder de Él. Hermanos amados, la felicidad, o más bien dicho, el matrimonio es posible solamente por el poder de Él. Y tanto el marido como la mujer, como la esposa, se pueden someter el uno al otro al someterse al Señor, al estar dependiendo en Él. Porque Él en nosotros produce el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, ¿sí? De no mirar para lo suyo propio, sino para el bienestar de Él, en base a la voluntad de Dios, ¿sí? Mis amados hermanos, que tengan una muy buena noche y un resto de semana. Continuamos estudiando el día viernes y también el domingo. Aquellos que nos siguen, sepan que pueden estudiar en casa o también venir con nosotros en el local de IGB Cuenca, que ya está abierto y ya nos estamos reuniendo ahí para participar juntos también. Saludos, hermanos amados. Chao.